teorías que ya elaboraba en sus comienzos, que consignó más tarde en diversos ensayos, Vargas Llosa hablaba de los deicidas, de los suplantadores de Dios, que oponían a la realidad real, a la creación divina, realidades ficticias, mentiras novelescas inventadas por el escritor. En los primeros años de la década de los 20, el poeta chileno Vicente Huidobro, al elaborar su teoría del creacionismo, de la poesía creada, opuesta a la creación divina, que en lugar de cantar la lluvia, por ejemplo, pedía que el poeta hiciera llover en el poema, había un intento precursor, a mi juicio, de suplantación y hasta de negación de la obra de Dios. El poeta, concluía Vicente Huidobro, es un pequeño Dios, cosa que después Neruda discutió y combatió con gran furia en poema que comenzaba diciendo: el poeta no es un pequeño Dios. Bueno, el novelista de Vargas Llosa también lo es, pequeño Dios o magno deicida, asesino de Dios. Para el joven Vargas Llosa, la explicación de esta actitud era un descontento, una incomodidad indefinida, un sentimiento íntimo de desajuste, una oposición a la realidad tal como se daba en la experiencia. La no aceptación de esa realidad conducía por caminos misteriosos a la creación de realidades ficticias. La novela tenía que ser, por consiguiente, un mundo autónomo, vasto, global, autosuficiente, realidad cotidiana cancelada, suplantada por la realidad de la novela. De ahí derivaba una posición de sospecha, de distancia, frente a toda forma de intimismo, de subjetivismo literario. El novelista no proyectaba su yo personal en la escritura. El novelista creaba un mundo diferente al suyo propio. El narrador se parecía a Dios en el sentido flaubertiano de la expresión. Estaba en todas partes y no se veía en ninguna. Y Flaubert decía que el narrador debía ser así, como Dios en ese aspecto, no verse en ninguna parte y estar en todas. De ahí que el Vargas Llosa que conocí en el París de los 60, en los del Nouveau Roman y del estructuralismo, marcara sus distancias entonces frente a escritores de un yo lacerado, endemoniado, como Fyodor Dostoyevsky o Marcel Proust. Yo me acuerdo que la primera discusión a que asistí después de las charlas de la radio fue una discusión en el café entre, por un lado, Mario y por el otro extremo, Carlos Semprún, en que Mario hacía la apasionada defensa de Tolstoy y Carlos Semprún hacía la apasionada defensa de Dostoyevsky. Y yo, no sé si como mediador o como futuro diplomático o como ya presente diplomático, trataba de intervenir para decir que a mí me gustaban los dos, Tolstoy y Dostoyevsky, ¿no? Lo cual resultaba una audacia, dicho en ese momento. Esta audacia teórica, este exceso teórico, porque era una forma de exceso y de pasión, en sí mismos eran los signos de un talento nuevo, de una búsqueda obsesiva, pero no solo de una búsqueda, de un encuentro de nuevas formas narrativas. La narración ya no iba a ser un espejo que se pasea a lo largo de un camino, como había propuesto Stendhal en el siglo XIX. Iba a ser, por el contrario, suplantación y creación. Compruebo ahora que uno se ha pasado una vida, y este uno soy yo, claro, uno se ha pasado una vida examinando estas propuestas desde diversos ángulos, rumiándolas, sometiéndolas a una duda metódica, buscando alternativas. Mis lecturas del Vargas Llosa de hoy me indican
que él mismo se ha revisado y ha hecho sus ajustes personales de cuentas con el Vargas Llosa joven. Pero la audacia, la experimentación intelectual, la libertad crítica abrieron los caminos de una gran obra novelesca y siguen, por suerte para todos nosotros, ejerciendo su acción refrescante, inventiva. Releo en estos días, mientras escapo de la administración, mientras le robo horas al sueño, La ciudad de los perros, novela inicial que he leído muchas veces y en muy diversas circunstancias. Y saco mis conclusiones personales, que siguen siendo provisionales, siguen siendo discutibles, pero son conclusiones del momento. Veo que hay un escenario, un fragmento de costa en las cercanías del puerto del Callao, un Miraflores limeño, unos muros, unas callejuelas, unos arenales, un mar grisáceo, que son proyecciones de lugares reales, pero que adquirieron autonomía, existencia estética y hasta se podría decir poética, gracias a la escritura, en virtud del lenguaje, del ordenamiento engañosamente caótico de las palabras. Cada vez que llego personalmente a Lima, y acabo de llegar hace 3 meses a Lima, y me encuentro con esa niebla, con esa garúa en el invierno, con esa luz especial del verano limeño, con las calles, las casas, los rincones, los parques miraflorinos, y hasta con el lenguaje, diría, hasta con los diminutivos, porque muchas veces se dice el parquecito, y eso es muy limeño, me parece. Me encuentro sumergido de nuevo en la atmósfera de la novela, que leí por primera vez en París en el año remoto, casi improbable, de 1962. Y voy a confesar aquí, ahora, que me digo siempre lo siguiente. El Miraflores de la novela, para mi gusto, no suplantó al de la realidad. Fue casi lo contrario. El Miraflores escrito creó al otro. Confirmó el dicho bíblico de que en el principio era el verbo. ¿Por qué? Porque un lugar, un barrio, un fragmento de realidad son confusos, borrosos, en alguna medida caóticos, mientras no encuentran su cauce literario, mientras no aparece su poeta o su novelista. Buenos Aires no sería el mismo si no hubiera existido Jorge Luis Borges. Quizá nos reconoceríamos a Buenos Aires y a lo mejor no iríamos tanto tampoco. Río de Janeiro no sería el mismo sin Joaquín María Machado de Assis, que fue una de mis lecturas predilectas de juventud. Y el sertón formaba parte del caos primigenio antes de que apareciera la escritura formidable, mágica, de João Guimarães Rosa. En otras palabras, sospecho ahora, después de haberle dado tantas vueltas a este asunto, que el novelista no suplanta la realidad, sino que la inventa. Nuestro continente ha comenzado a tener realidad, a existir en las conciencias, a partir de la aparición de sus grandes poetas, sus novelistas, sus creadores de vastos y poderosos artefactos verbales. Y el subjetivismo, la literatura del yo, con su larga tradición, no es más que una parte y una forma de esta construcción, de esta aventura del espíritu. De algún modo, para mí, la novela y la historia siguen líneas paralelas. De eso hemos discutido alguna vez con Mario. No es seguro, a mi juicio, que sean géneros diferentes. En un ensayo extraordinario, El discurso de la historia, que cito aquí de memoria, sin haberlo tenido recientemente a la vista, de Roland Barthes, Barthes citaba una idea de Federico Nietzsche sobre la escritura del historiador. El pasado, afirmaba Nietzsche, es un caos, una masa informe, hasta que llega el historiador y le introduce coherencia, sentido, por medio de su relato.
En otras palabras, el historiador, a su modo, también es un inventor, un novelista de otra especie, y quizá, agrego, hasta de la misma especie. El joven Vargas Llosa partió de los jefes y de la ciudad de los perros a construir un poderoso conjunto novelesco del Perú, pero también de América Latina y del mundo, ¿no? Comenzó publicando La Casa Verde y escribiendo después Conversación en la Catedral. Era en la escritura de La Casa Verde que yo veía a Mario en ese escritorio, con esa máquina vieja y con ese legajo enorme de papeles y con las sinopsis y los mapas de los lugares donde transcurría la novela pegados en la pared. Era una visión compleja que se desprendía de miradas primarias, pero creaba en el proceso realidades complejas, provocativas. La culminación del desajuste entre las teorías y las realidades políticas, tema clásico que Mario Vargas Llosa replanteó a su modo en América Latina, fue el tema de la guerra del fin del mundo, novela de exploración, de entrada en territorios ajenos y a la vez de reinserción, de ajuste de un mosaico. A la vez, en contrapunto, nos encontramos con una sucesión de textos más breves, más lúdicos, perfectamente sólidos en la forma, pero a su manera, en su intención última, informales. A mí me parece que esta etapa de la obra de Mario es de las que a mí más me fascinó y me sedujo. Esta especie de abandono del puritanismo de la gran novela y de entrada en el juego de la novela más breve, más bromista, más lúdica. La novela reemplazada por la Nivola de Unamuno, por la Sotí de André Gide. André Gide decía que su obra se dividía en récit y sotí, y las sotí eran las invenciones novelescas breves. Su paradigma, creo, fue Pantaleón y las visitadoras. Ahí, como en un palimpsesto, una huella casi borrada, una prehistoria, aparecían con otra máscara los personajes militares de la ciudad de los perros, la selva de la Casa Verde, las visitadoras que asoman en muchos lados desde los comienzos y que se esconden a la vuelta de una esquina o de una página. Por otra parte, creo que Mario, en su acercamiento libre, libertario, a la palabra escrita, encontró una forma de ensayo narrativo, de autobiografía reflexiva, que es uno de sus descubrimientos mejores. Hablo aquí, como ya habrán comprendido ustedes, de la orgía perpetua y lo que podríamos designar como su constelación, porque Mario ha escrito una constelación de libros que pertenecen a esta especie de la orgía perpetua. Ese libro es muchas cosas. Es, antes que nada, la pasión de la lectura contada por su lector, descrita como orgía y además como orgía sin castigo. Además, describe un amor no catalogado, no cantado por los poetas y, sin embargo, de una fuerza, de un ardor únicos. El de un lector por un personaje de ficción, nueva forma de amor. No hay duda que podemos, en el sentido estético de la expresión, soñar con Emma Bovary, pero Vargas Llosa sugiere la posibilidad de hacerlo también en el sentido erótico. Y esto corresponde quizá a un paso delante de los géneros literarios: ensayo, crítica, autobiografía, novela, además de una notable encrucijada vital. El amour fou, como decía André Breton, por el personaje ficticio.